Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta pequeña mesa, en la cual trataremos de satisfacer, aunque sea medianamente, la curiosidad que los colombianos sentimos por los venezolanos y que los venezolanos a su vez sienten por los colombianos. Eso ha sido un vínculo histórico. En los últimos tiempos se ha intentado poner en duda. Yo celebro que estemos aquí porque es una reafirmación más de los lazos históricos y culturales que a lo largo del tiempo han unido a nuestros dos países. Han vivido mal es la forma popular de decir hemos vivido mal, en tono de sorna, por supuesto. Los venezolanos en realidad nunca habíamos vivido mal, hasta hace 20 años que comenzamos a saber lo que es vivir mal. Y el sumum del malvivir lo hemos padecido nosotros desde hace quizás 20 días, 3 semanas para acá. Todo marzo, porque ha comenzado, no sabemos muy bien si es sistemáticamente programado o si es una combinación de programación sumada a la incapacidad del régimen de haber mantenido el sistema eléctrico y el sistema de distribución de agua. El caso es que desde hace 3 semanas padecemos de falta de electricidad durante días, 3, 4, 5 días en todo el país y consecuentemente falta de agua. Si en algún momento sentimos que estábamos acorralados, desde que falta la electricidad nos sentimos quebrados. Y eso, todo ese proceso de hemos vivido mal a hemos vivido muy mal, que es ahora, se refleja en los trabajos recientes, tanto de narradores como cronistas como poetas. Y de hecho, yo traigo algunos poemas que no son míos porque dije, quiero compartir voces de otras mujeres que están tratando de escribir en condiciones muy adversas, a pesar de que un amigo narrador nos pidió por Facebook que no viniéramos a quejarnos aquí, ni a contar nuestras penurias, pero son nuestras penurias y las llevamos con la dignidad posible. No sé si alguna de ustedes quiere comentar. Bueno, de todas maneras, no te olvides que el que canta su mal espanta, y creo que estamos reunidos en buena parte para eso. Mira, yo quisiera apartarme un poco, digamos, de las turbulencias del día a día y más bien explorar lo que ustedes 4 han hecho a lo largo de este tiempo. Y me llama mucho la atención porque en la narrativa colombiana no hay un eco, o hay un eco muy débil parecido en eso, que es la presencia de las comunidades judías dentro de la narrativa. Tú lo has explorado, tú también, eso se mantiene vivo en la narrativa venezolana, porque en el caso, y corrígeme Piedad, pero además de las novelas que ha hecho nuestro buen amigo sí, claro, sí, es uno, Marco Schwartz es uno, y también aquí en Bogotá hace Riel Bibliowicz, pero ese tipo de novelas han sido muy infrecuentes, entre otras razones porque, a diferencia de lo que pasó en Venezuela, la inmigración en Colombia no ha tenido un peso importante, y eso se ve reflejado en la narrativa. El mundo judío, ¿cómo funciona hoy en día en ese contexto criollo de Venezuela? A ver, es que me quedé pensando en realidad qué obra venezolana, como quizás sí pasa en Argentina, que los autores judíos, digamos, forman parte de lo que es el discurso nacional. Elisa Lerner, por supuesto, nosotras, Crinabel, pero digo, en un planteamiento más histórico. Elías David Curiel hace mucho en coro y sin embargo él tampoco se asumía como muy religioso. O sea, no es verdad, no lo vino, y creo que no hemos narrado. Isaac Chocrón, por supuesto, sí, claro, pero yo no creo que hay todavía un discurso completamente armado desde allí. A mí me interesa mucho, tampoco es que yo he trabajado demasiado. Tengo un libro de poesía que se llama Nosotros los Salvados,
en el que tomé testimonios de supervivientes del Holocausto y saqué extractos que funcionan como poemas. Ahora, dentro de muy poco, dentro de unas 2 o 3 semanas, va a salir aquí en Colombia, contra Galuz, un libro mío que se llama Pichepoy para niños. Es justamente un judío viviendo en Venezuela, recorriendo las carreteras de Venezuela, y una hija que le pregunta por esa palabra, Pichepoy, que yo misma vine a descubrirlo hace muy poco, porque uno le preguntaba a mi papá, ¿dónde vamos, Pichepoy? ¿Cuánto falta? Ya vamos a llegar a Pichepoy. O sea, Pichepoy era lo lejos, lo que no existe. Y resulta que en estos últimos años, con internet, he logrado llegar a libros y resulta que Pichepoy era la manera como en Francia le decían a los niños donde quedaba Auschwitz. Wow. Mi papá no lo sabía, eso se repetía como, bueno, en el carajo viejo, pues, punto. Y resulta que es Auschwitz. Y bueno, nada, el libro va sobre eso. Pero Toledana es un libro netamente. Completamente. Mi primer libro de poesía, que se llama Toledana, es un libro 100% judío, sefardí además. No ashkenazí, mi origen es sefardí. Pero narra la leyenda de una judía, porque además es un libro singular, porque es un libro poético, dividido en 3 actos, porque cuenta una historia. Es una historia de amor contrariado. Y narra la historia de una judía llamada Raquel que se enamora del rey Alfonso VIII de Castilla, y al final la sacrifican porque por razones de Estado el rey no podía ser amante de una judía. Esa es una leyenda que incluso hasta Lope de Vega la tiene narrada en algún, creo que se llama Raquel, en el caso de Lope. Pero todo el libro está escrito primero en un lenguaje arcaico más parecido al ladino que al español de nuestros tiempos, y en segundo lugar está narrado desde la visión de una judía sefardí. Por ejemplo, sagradas son las letras de tu nombre, Señor Todopoderoso, impronunciable y prodigiosa, la palabra melodiosa que en silencio y sin llamarte te menciona. Tu perfume sin fin es del universo arropo, desde el soberbio cedro hasta el humilde hinojo. Tu voz es leyenda y es memoria conocida de amor, justicia y miedo. Esa es la visión de una judía sefardí del siglo XII o del siglo XIII sobre lo que es Dios. Incluso como se define, también es una definición judía. Soy Raquel de las cumbres de Toledo, la amamantada con leche y miel. Esa es una frase típica bíblica. Casa fértil ya bendicha por las madres ancestrales de mi fe. He 2 mirlos muy despiertos por mirada, que aferrada al oriente está esperando, de una espera que es laguna adormecida, el retorno a la tierra prometida. Y así sucesivamente, pues. Es un libro, mi primera voz es el rescate de lo que es mi herencia cultural. A partir de allí le sigue un poemario que se llama Púrpura, que además aún conserva la musicalidad de mis antepasados y de mi lengua original, en rima además, que es algo que en ese momento nadie se le ocurría hacer. Ese es Púrpura, y es un libro que está escrito en clave de rima. Y después de esos 2 libros, una vez saldada mi cuenta con mis antepasados, ya empecé otras cosas. Yo quiero aclarar una cosita. En todo caso, y que esto se emparenta con lo que se había venido hablando esta mañana. Estuvimos en la revista Semana hablando sobre inmigración, justamente porque en Venezuela ha habido siempre una apertura tan grande a la inmigración. No ha habido una necesidad. Es que Sonia hablaba y me he acordado de un gentío, Marta Coba. Pero es que no ha habido plan de Treponi, o sea, no ha habido la necesidad de ningún tipo de especificidad, incluso como estudio
cultural, ni siquiera decir, este es un grupo de escritoras judías. Sin embargo, nosotras empezamos a publicar hace muchos años en Estados Unidos por ser mujeres latinoamericanas y judías. Estamos en antologías en Estados Unidos, en España. Carmen, en los últimos años en Colombia, realmente todo lo que tiene que ver con las literaturas afro ha tenido un desarrollo muy importante. De hecho, el Ministerio de Cultura en Colombia hizo una biblioteca en que se recogían muchos de los principales textos, no solo literarios, que se han producido en el campo afro. En Venezuela, a partir de tu propio trabajo, ¿crees que ha pasado algo equivalente? No, en Venezuela es un poco lo que Buenos días. En Venezuela ha pasado un poco menos aún lo que ha pasado con el tema, con la literatura judía. En Venezuela el tema afroamericano no se ha abordado directamente, o sea, no hay texto más allá de los trabajos antropológicos. No como los cubanos. No como los cubanos, que sí tienen literatura. Tienen poemas, tienen literatura. Bueno, en narrativa tenemos Cumboto de Ramón Díaz Sánchez. Es una referencia narrativa que además un gran escritor. Pero digamos que más de esa referencia y de las cosas que publicó Juan Liscano sobre Juan Bautista y los trabajos de Angelina Pola, que son antropológicos. Pero de narrativa, y Alfredo Chacón. Es correcto. Es verdad, Alfredo Chacón también, en su trabajo. Pero son ensayos, pero no directamente en la poesía. No. O en la narrativa. Hay algo de narrativa de la negritud en Josefina Jordán que yo recuerdo, por ejemplo. El relato que... Pero muy breve, sí. Más concreto fue la novela de Ramón Díaz Sánchez, de Cumboto. Y allí no... Pobre Negro. Y Pobre Negro también. Sí, esos dos libros. Pero digamos recientemente no hay... Porque es que ciertamente nosotros nunca nos sexualizamos. Sí, aquí me hicieron esa pregunta hace 2 años, porque aquí en Venezuela se publicó, aquí en Colombia publicaron María Mercedes Carranza publicó un libro de una antología, escritoras latinoamericanas, afroamericanas latinas, y me incluyeron allí, y me hicieron una larga entrevista. Ahorita está siendo traducido en Estados Unidos, y ese libro circuló aquí, y me preguntaron lo mismo, que si había poesía de mujeres afroamericanas en Venezuela, y le dije realmente que no. Y que en el tema de mi poesía, no se dice literalmente, ¿no? Pero yo creo que sí está implícito de alguna manera, aunque no se dice, pero sí está implícito en la manera de percibir el mundo, de percibir las cosas, los colores, todo lo que tiene que ver un poco, pero no ha sido una cosa consciente. No me he sentado conscientemente a escribir poesía que tenga que ver con esta experiencia. Más bien mi trabajo poético va por otro lado. Más bien va más hacia el trabajo de lo femenino, ¿no? Lo femenino en el mundo, un poco. La mitad de lo femenino en el mundo. Lo femenino en el hombre, lo femenino en la mujer. O sea, más bien esa es la vuelta que es lo que yo siento que me ha llevado a escribir. Más que plantearme escribir una poesía que tuviera que ver con lo afroamericano. No, quería preguntarte, te iba a hacer una pregunta que probablemente puedas enlazar con eso. Es que yo noto entre las 4 un vínculo, y es que años atrás, y estoy hablando bastantes años atrás, las mujeres por lo general escribían poesía y se mantenían en el ámbito circunscrito de la lírica, pero de bastante tiempo atrás, y esas fronteras empezaron a saltar en pedazos y empezaron a hacer incursiones no solo pues en la narrativa corta, en la novela, sino también en el periodismo. Bueno, tú has trabajado guiones, sí, eso, gastronomía, se han ocupado de eso. Entonces el ámbito de actividad es muchísimo más amplio. Quería preguntarte a ti, Piedad, ¿tú dónde te sientes más cómoda? Si es que hay un solo lugar, un solo género en el cual te sientas mucho más cómoda. Sí, yo siento que mi lenguaje natural
pero me llevó tiempo descubrirlo, es la poesía, porque a pesar de que yo fui una buena lectora de poesía en la adolescencia, en la educación formal nunca me hicieron énfasis en la poesía, sino más bien en la importancia de la narrativa. Entonces yo entré a la universidad pensando que quería ser básicamente narradora. Eso fue, y me formé más bien ahí, pero por el camino me fue entrando la poesía, y intenté cuando salí de la universidad escribí poesía toda la adolescencia, no es que no escribiera, pero mi cabeza desdeñaba un poquito el lenguaje de la poesía, y me metí a escribir una novela cuando tenía por ahí 20 años, y me di cuenta que me hacía falta mucho para poder escribirla como yo quería, y de repente la experiencia personal detonó otra vez en poesía, que es lo que suele pasar, ¿sí? Y ahí descubrí que era un lenguaje en el que me sentía muy bien, porque yo creo que los poetas sí tenemos, varios poetas, es un poeta que fue, pero el poeta que fue siempre es en potencia, ¿no? ¿Sí? Eso no será... No, yo creo que es un tipo yo soy de... el que está haciendo las preguntas, no el que va a contestar. Entonces yo creo que los poetas tenemos un tipo de pensamiento muy particular. Eso lo pude percibir en los 20 y pico de años que tuve un taller de escritura creativa. Que es que el que era poeta, él mismo se le veía el tipo de pensamiento asociativo, simbólico, la capacidad de romper de abstraer, de abstracción, de crear pensamiento simbólico y metafórico de una manera muy, no, la palabra no es fácil, como sí, natural, ¿no? Y en cambio otra gente viene como totalmente estructurada de manera racional y no puede como entrar en el circuito de la poesía, ¿no? Después de muchos años de estar escribiendo poesía, decidí volver a esa novela y escribí esta novela que quería escribir a los 20 años. Y me enamoré de la dificultad de la novela. Me encantó la dificultad de la novela y por el camino fui haciendo teatro. Tengo 8 horas de teatro que han sido todas montadas por el Teatro Libre, ¿sí? Bueno, entonces yo digo que yo me siento sobre todo poeta y además la gente me cataloga así, la crítica siempre habla de mí como poeta, ¿sí? Pero a mí me fascina, porque hay cosas que yo no puedo decir con la poesía y me imagino que ustedes sienten eso, los que escriben novela también, ¿no? ¿Sí? Pero si me permite, yo quiero contrapreguntar aquí, porque me ha interesado mucho este tema que acabas de plantear, de lo judío, de lo afroamericano, ¿sí? Porque pienso que siendo pueblos en verdad muy hermanos, que sentimos una empatía muy grande, somos muy distintos. Sí, cuando yo voy a Ecuador o a Perú, siento que somos pueblos mucho más afines culturalmente, ¿sí? Cuando voy a Venezuela, precisamente esa mezcla y ese espíritu como caribeño y todo eso hace que yo sienta que somos muy distintos. Y somos tiros. Sí, y yo creo que precisamente tal vez no ha habido necesidad de sectorizarse y de escribir desde lo judío o desde lo afro, porque esa mezcla está hecha de una manera natural y hace parte de la idiosincrasia puramente venezolana. En cambio aquí, un judío colombiano es una cosa muy particular. Sí, yo creo que sí. Yo creo que los judíos es una comunidad no relativamente integrados, digamos, socialmente, pero hay una percepción de que son un grupo distinto, ¿no, Mario? ¿No crees tú eso? Y no han producido mucha literatura, poquísima, digamos casi inexistente. En cambio lo afro sí. Lo afro tiene una tradición literaria relativamente importante, ¿sí? Y entonces yo les quería preguntar, era como en la cotidianidad, por ejemplo, lo afro,
porque yo entiendo más el fenómeno de lo judío, pero lo afro no lo alcanzo a percibir bien en Venezuela. ¿Cómo funciona, digamos, socialmente? ¿Qué tan integrado está el afro? ¿Qué tanta oportunidad de educación ha tenido? Me gustaría mucho saber eso, ¿sí? Porque como dices que tampoco hay una literatura propiamente afro, ¿sí? Me gustaría saber si de todas maneras tú dices, hablo desde ser mujer, pero es imposible que no hables también desde la condición afro. ¿No? Pienso, pero me gustaría que me contaran cómo funciona eso socialmente, ¿sí? Porque aquí el afro ha sido muy, ha estado muy en condiciones, digamos, de desfavorabilidad, absolutamente. No sé si en Venezuela es así, porque aquí los afros están concentrados en unos territorios que además son los territorios más pobres, ¿sí? Y los escritores que han salido son como seres excepcionales. Ahora esto está cambiando muchísimo. Ya hemos tenido 2 ministras afro, ¿sí? Pero ¿por qué está cambiando toda la noción de derechos humanos, diferencias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me gustaría como ir en Venezuela, cómo se percibe eso. Sí, claro, entiendo lo que dices, pero también es cierto que digamos que en Venezuela, en el estado Miranda, ¿no? Está con mi padre, era en un lugar llamado Caucagua. Y mi madre es de los Valles del Tuy, pero mi madre no es negra, mi padre sí. Entonces, claro, yo recuerdo que fui al lugar donde mi padre nació como 2 veces en mi vida. Y después de grande fui yo por mi propia cuenta, ¿no? Y muchos jóvenes que viven en el interior del país, afroamericanos, negros, como lo llamamos nosotros en Venezuela, no decimos afroamericanos, decimos negros. Pero es una cosa que trajo el chavismo, no decir negro, sino afrodescendientes. Sí. Pero nosotros nunca decimos afrodescendientes, jamás. Negro era una forma incluso cariñosa. Exacto. Y con cariño. Y con cariño, absolutamente. Negro era un poco menos blanco y era menos negro. Y se venían a trabajar del interior del país a la capital, pues, la capital. Pero ha habido como una integración siempre, o sea, no ha habido como esa cosa, tú eres negro, no puedes entrar a la universidad, tú eres negro, no puedes ir para tal parte. No, eso no ha pasado en Venezuela. No puedo decir que no haya racismo, eso no lo puedo afirmar. Pero digamos que es una cosa que está evidente, no es una cosa que está en la cotidianidad. Por lo menos yo como escritora nunca me he sentido rechazada porque soy negra. O sea, yo estudié en colegios de monjas o colegios religiosos con beca, y colegios caros. Estudié en la Universidad Católica Andrés Bello con beca. O sea, en ningún momento me he sentido, porque bueno, eres negro, no puedes estar aquí, no puedes estar allá. No me ha pasado en ningún momento eso. Que hay negros que no estudiaron y de pronto les toca trabajar en casa de familia trabajando, pero más que todo es porque no estudiaste o porque no se te dio la posibilidad económica que se te puede haber dado por ser negro o blanco, es una situación social donde naciste, pero no se ha dado, digamos, eso. Y a lo mejor, del punto de vista antropológico, desde el punto de vista de la historia, eso sí se ha estudiado bien. Lo que han estudiado, lo que es toda la negritud en Venezuela, como historia, como trabajo de investigación, eso sí lo han investigado muy bien, ¿no? Pero, y de hecho, en unos estudios que estaba realizando al respecto, estábamos hablando, desde el punto de vista étnico, se decía, bueno, es que en Venezuela siempre ha tendido a darse un blanqueamiento, o sea, es decir, en la familia que emigraron a Caracas, por ejemplo, o que se vinieron a Caracas y se casaron en Caracas, que es la capital, en la casa, por ejemplo, yo no recuerdo nunca a mi abuela diciendo, bueno, mi abuela por parte de padre no la conocí nunca, pero jamás escuché a mi papá, vamos a preparar esto, que esto es de Barlovento, jamás lo dijo. De manera natural me puede decir, bueno, las hallacas, vamos a hacer estas hallacas así,
pero no explicaba que era propio del pueblo de Barlovento. Después cuando crecí me di cuenta que sí era una manera de hacer las hallacas, el dulce de coco, la lechosa, las conservas, había cierta manera de cocinar que sí era, pero en mi casa mi padre no lo decía como esto. Vamos a comer esto, que esto es propio de aquí. O sea, no me crié con eso, ¿sabes? Después fue que lo descubrí, bueno, porque el arroz con coco en Barlovento se hace así, pero es que se hace así en los Andes. Pero entonces me llevas a otra cosa, que es como a la mirada gastronómica, de que cada pueblo lo hace de una manera. Entonces, es un poco que Venezuela además es un país que son como varios países en uno. Porque entonces tú vas a los Andes, más que todo, más que desde el punto de vista de la raza, más bien se ve como algo más cultural. En los Andes cocina de una forma, en el Oriente de otra, en el Oriente, o sea, es un poco... Sí, no es por color. No es por color. Mira, Más que todo... de esas consideraciones antropológicas o del estudio del racismo en el mundo, que es harina de otro costal y creo que no es el centro de esta conversación. Yo creo que la literatura que se hace en Venezuela y también en nuestro continente no tiene raza. Es una de las mejores del mundo, con unas voces súper inteligentes, súper creativas, densas, y allá hay una muestra. Y yo que soy una lectora voraz, y sobre todo de poesía, puedo decir que mi mayor orgullo es decir que pertenezco a un continente poético, donde se le respeta la voz sin distingo de ningún tipo de origen. Claro. Y eso es nuestro valor y eso es lo que vale en nuestras letras. Sí, es bien interesante, pero a veces desde el mundo, desde la creación, entiendo lo que dice Piedad, desde la creación te exige, más allá Eso puede de ser. que te respeten o no te exige, ¿ves? Soy negra y necesito expresarme desde esa voz. Eso puede ser. ¿Ves? Lo que pasa es que en mi caso, y siento que no se ha dado tampoco en el país, no se ha sentido la necesidad de esa voz expresarse, hablar de esa voz. ¿Ves? En este libro, en el jardín de Cori, hay un poema final que se llama ¿Dónde están los huesos? Y en ese poema de ¿Dónde están los huesos? Voy a leer un fragmento pequeñito donde se puede recoger esa voz. Después que la escribí, es que vi algo, ¿no? Un fragmento pequeño. Los huesos están escondidos, claro, porque estoy hablando de los huesos de mis ancestros, ¿te das cuenta? Y no tengo ni idea de decir que son negros, porque no es una cuestión que me planteé, pero estos huesos son de ellos, y están vistos de esa mirada, ¿no? Porque claro, si tú me dices, esa mirada que ves, tienes que ver la línea ancestral de mi padre, entonces está recogida esta voz aquí. Los huesos están escondidos en la gaveta de la mesita de noche. Cuando se pierden los huesos, lo primero es escudriñar dentro de la casa, en los lienzos blancos, en las ventanas y en los vestidos de las camas. Vivirá en este florero de vidrio. Algún fijón me dijo que los vio detrás de las cortinas del comedor de la vecina que vive 3 pisos más abajo. ¿Dónde están los huesos con los que mi madre, Carmen Cecilia, me parió? Dios mío, ¿dónde los asenté? ¿Me los habrá robado algún vientre, hambriento por parir? ¿O el amante musculoso de la vecina? ¿O están en la fábrica de lámparas? O sea, digamos que ahí comienzo como un poema largo y comienzo como a buscar dónde están esos huesos hasta que voy llegando realmente donde se encuentran, ¿no? Un poco indagando como esa voz. Pero en mí esa voz no ha surgido como un dolor, ni como una carencia, ni como un quejido. ¿Ves? Sé que está allí y es una cosa un poco lo que estaba hablando Luna, como muy natural, muy integrado, porque además los venezolanos nos sentimos que no es que somos negros o somos judíos, estamos todos como vinculados y mezclados, aunque venimos con un dolor que en algún momento sale y aflora, ¿no? Yo quiero decir algo. Si bien los orígenes, lo que yo decía antes, yo saldé mi deuda con mis antepasados, con mis 2 primeros libros de poesía, y lo olvidé. Pero 27 años después tuve que hacer un libro para recuperar mis recuerdos antes de estos 20 años. Y vuelvo al origen, lo sabe Luna, es un poema que está inédito que tiene Oscar Tona,
que se llama Hermana Pequeña, y me acabo de dar cuenta, porque no me había dado cuenta hasta esta conversación, que ahí retomo cosas como esta. Sin embargo, había una gallina pequeña para mí. Hubo una gallinita todos los años, hasta que tuve 12. Llevaba mi nombre y mi apellido, y moría anualmente durante el Yom Kippur. Era mi capará, se iba por mí, daba su vida por la mía, como si fuera Jesús o una buena madre judía. La sacrificaban después del Año Nuevo y en cada víspera del perdón, sin mi consentimiento. Ahora ya nadie muere por mí, solo yo soy mi propia condena. Y esto lo olvidé yo durante 20 y pico de años. Y el momento que estamos viviendo me regresó a mi pasado, extrañamente, y no me había dado cuenta hasta esta conversación. ¿Qué quiero decir? Que esta conversación ha sido rara, porque empezó desde ahí, ¿no? Que exploró, me gusta mucho porque de repente exploró cosas de las que nunca se habla, porque se hablan de cosas que se justamente, Piedad, yo a veces, y no creo que sea un prejuicio, voy a cierto tipo de conversaciones y me parece que cuando se habla de narrativa femenina se insiste siempre en los mismos puntos, de tal manera que parece que las mujeres todas estuvieran preocupadas por 2 o 3 asuntos y que su vida narrativa o su vida poética se redujera específicamente a eso así. De modo que, si me lo permite, yo quisiera explorar el amplio abanico de las muchas cosas que ustedes hacen y que se aparta de, digamos, esa narrativa tradicional que suele haber en mesas como estas. Entonces, bueno, es muy bonito, por ejemplo, descubrir que tú no hablas desde ahí. Es bonito porque eso habla de cómo has estado en el mundo, cómo has estado integrada a eso. Y como no tienes la necesidad, ¿sí? Sí, Claro. Entonces, una de las cosas que yo noto que es un interés nuevo en muchos narradores tiene que ver con el mundo de la gastronomía. O sea, preocuparse por los sabores, por lo que la gente come, y eso tiene diferentes abordajes. Algunos lo hacen desde el punto de vista antropológico, otros desde, digamos, el aspecto utilitario de la cocina. Hay muchas formas. En tu caso, Jacqueline, ¿qué fue el que te llevó en esa dirección? A ver, en primer lugar, que en mi casa vi cocinar a mi papá, siempre. Mi mamá lavaba los platos y mi papá cocinaba, y eso estaba allí. Y en el año 93, 94, yo empecé a trabajar con Melanie Fima en la revista Exceso, y él se dio cuenta que yo hablaba francés, y entonces empezó a pedirme que tradujera algunas recetas, y me empezó a pedir cosas, y me di cuenta que yo tenía un gusto por comer y por escribir sobre comida. Y bueno, y ahí arranqué a trabajar en la otra revista que había ahí, que se llamaba Papa y Vino, Cocina y Vino, perdón. Y la confusión no es tonta, sino que años después en Maracaibo se abrió una revista que se llamó Papa y Vino, en la que también trabajé varios años. Incluso vine a Colombia por esa revista, nos hicieron todo el recorrido por Medellín, Bogotá, restaurantes y cosas. Y en el año 2012, el libro está publicado en el 2014 por justamente Oscar Tolman Editores, yo dije, bueno, este lenguaje, porque esa era la preocupación siempre que tenía yo, por lo menos, que cómo hacerme de un lenguaje para esto, para no tener que nombrar las mismas palabras de siempre. Yo quería, sin darme cuenta, yo necesitaba literatura en lo que escribía de gastronomía, y bueno, algo hacía con eso, y me dejaban, sobre todo Fima era el que más dejaba esas cosas. Con la otra revista tenía que pelear más, ellos querían cosas muy simples, básicas. Entonces, bueno, escribí un poemario que se llama Limones en Almíbar, justamente mezclando, bueno, todo eso que yo había sido periodista gastronómica, poesía, ¿no?
Mira, tú hace un momento mencionaste que tienes 8 obras de teatro. A finales del siglo XIX, pues, si un autor quería alcanzar la gloria, pues se dedicaba a escribir obras de teatro. La historia de la literatura está llena. Julio Verne empezó siendo un autor de teatro, aunque la fama le llegó por otros caminos bastante distintos a los que él pensaba. Pero hoy en día escribir teatro tiene algo como, me parece a mí, algo anacrónico. Es algo como fuera de los tiempos. Uno diría, uno escribe series de televisión, trabaja en Netflix, y eso sí es moderno, pero una obra de teatro, esto también se lo pregunté no hace mucho a Juan Villoro, porque en los últimos tiempos Juan se ha dedicado con enorme entusiasmo al teatro. En tu caso, la dramaturgia que ha venido a representar, o sea, ¿qué encuentras en ese género para expresar cosas que me imagino no logras expresar de la misma forma ni en la poesía, ni en la novela, ni en el ensayo que has frecuentado? Bueno, Mario, yo no sé si tú sabes que yo no soy dramaturga por voluntad propia. Es una cosa rarísima. Después de 8 obras es un poco No, es verdad. difícil, o sea, difícil yo de siempre quise creer. ser poeta, narradora, cuentista, siempre he querido ser y nunca lo he podido ser, porque me parece un género dificilísimo, ¿sí? Pero entonces, hace muchísimos años, 30, el Ricardo Camacho, uno de los directores más, digamos, con más trayectoria en este país ahora, en ese entonces un joven director, pero que estaba teniendo mucho éxito con lo que estaba haciendo, que comenzó con teatro universitario, luego entonces hizo lo que podríamos llamar teatro panfletario revolucionario de los años 70, ¿sí? Y luego pasó a montar los clásicos, y desde entonces se ha interesado mucho por los clásicos. Entonces iba a inaugurar el Teatro Libre de Chapinero, una sala hermosísima, recién remodelada, y me pidió que hiciera la versión en verso de Noche de Epifanía de Shakespeare. Yo era una joven madre que apenas mis niñas, porque creo que ni siquiera tenía mi hijo, se dormían, sacaba todos los diccionarios isabelinos y traducía hasta las 2 de la mañana. Hice la versión en verso de Noche de Epifanía, y con eso inauguraron el teatro con una audiencia enorme y bueno, con un éxito apoteósico, porque el teatro en ese momento era un arte importantísimo en América Latina, porque tenía además ese contenido político. Estos ya eran, digamos, los años 80, ¿sí? Finales del 70 y 80. Y a mí me pareció tan maravilloso esto que yo había hecho, que además no supe ni cómo lo hice porque era dificilísimo, ¿sí? Pero lo que me gustó mucho de esa experiencia es ver que lo mío era solo un pedacito de un trabajo colectivo, y que entonces el texto sonaba de una manera en boca de los actores, que habían sido dirigidos de esta manera por el director, pero además la escenografía, pero además el vestuario. Eso me pareció fascinante, me habló de la humildad del oficio del dramaturgo. Yo pensé que eso había quedado ahí, y enseguida Ricardo me pidió que hiciera una versión de una obra de un alemán que se llama Manfred Karge, que había sido traducida al español, pero había quedado, pues, digamos, rústica, y él quería que yo le diera el aliento poético. Básicamente él me llamaba era por la cuestión de la poesía. Entonces hice ese monólogo para Laura García, que era una actriz en ese momento también, que tenía, digamos, como mucho renombre, algo de brillo, y ya Ricardo me siguió llamando, pero entonces cambiamos la metodología, y la cuestión era así. Los actores trabajaban en improvisaciones, creo que era con el método Stanislavski, y bueno, todas las cosas que estaban haciendo en el teatro. Ellos hacían sus improvisaciones y luego me llamaban a mí, y yo veía lo que ellos estaban haciendo y yo tomaba nota. Me acuerdo que para la tercera hora, que muerde el aire afuera, que fue un verso mío que Ricardo escogió, yo me llevé la grabación de todo, y me di cuenta que en las improvisaciones la gente lo que hacía era sexo y violencia. Eso era básicamente
sexo, violencia y por ahí algunas otras cositas. Con eso no se podía hacer mucho, ¿no? Pero yo empecé a ver si ahí había una historia con lo que ellos estaban haciendo en el escenario, porque no tenían palabras, sino que básicamente lo que hacían era, pues claro, gestualidad y ruido, ¿no? Y yo asocié, sí, con la época de la violencia, de lo que se llamó aquí la violencia en Colombia, que en Colombia siempre ha habido violencia, pero hay una época que llamamos de la violencia en los años 50, yo salí del pueblo donde vivía por la violencia, porque la violencia estaba instaurada. Entonces yo empecé a ver, yo estaba leyendo, yo había leído a Carpentier recientemente, o bueno, hice mi tesis sobre Carpentier, y vi una casa como la de Carpentier en una de sus novelas, que son 3 hermanas y 2 hermanos, y empecé a ver violencia masculina, y con eso me armé una historia tratando de respetar lo que estos actores habían hecho. Entonces yo dejaba que ellos, ¿cierto? Es decir, no mataba sus acciones en el escenario, porque habría sido tristísimo para ellos, pero de todas maneras al escribir mi obra, al poner la dramaturgia al servicio de los actores, pues había también que cortar un montón de acciones y armar. Y así empecé a trabajar, y las primeras 7 obras las hice así, es decir, el monólogo, luego las 5 obras que hice fue a partir de lo que los actores hacían, y Ricardo me enseñó ahí muchísimas cosas. Es decir, yo había sido también profesora de teatro, tanto en el teatro libre como en la Universidad de los Andes, ¿sí? Leíamos a Shakespeare, por ejemplo. Entonces yo había aprendido mucho de la dramaturgia a partir de la dramaturgia isabelina y luego sobre todo el teatro norteamericano. Entonces yo ya sabía una cantidad de cosas, digamos, teóricas, pero Ricardo, que es un tipo muy recalcitrante y muy purista y que no le permitió nunca a sus actores trabajar tan bien en televisión mientras hacían teatro, estaba contra el lenguaje de la televisión, y hablábamos del teatro o siempre hemos hablado del teatro como ficción, como artificio, no nada naturalista, no nada realista. Entonces me ponía a leer obras de teatro, ¿sí? Y me decía, norteamericano, mire, aprenda de esto, es que los diálogos son así, es que no es como en la televisión. Y me fue enseñando muchas cosas, y ahí fuimos aprendiendo. La última obra la hice con un grupo que fue Disidencia del Teatro Libre, unos chicos que se separaron y ya no querían la ortodoxia del teatro libre, y como yo escribí una columna sobre las cárceles y vieron que me interesaba ese tema, hice una obra sobre la cárcel, pero ahí paré y no me ha interesado mucho. ¿Por qué? Porque ya estoy en una edad en que me quedan pocos años, creo, y esa fuerza la voy a poner al servicio de lo que más me interesa. Pero digamos que lo que siempre he defendido es, y me parece que ustedes están de acuerdo conmigo, que la literatura es sobre todo como una experiencia de vida, es como una opción vital, y entonces experimentar con el riesgo de fracasar es interesante, pero no es ir por el camino ya, digamos, un poquito asegurado de aquello que le ha dado a uno éxito. De tal manera que yo creo que mucha gente en este país no sabe tampoco que yo he hecho obras de teatro, porque eso está en un ámbito pues muy restringido. ¿Quería comentar algo antes de que sondearme? ¿No? ¿Tú no has escrito teatro? Yo he escrito teatro. Por eso. Bueno, que yo he experimentado con todo porque soy como un pez que me enamoro de una agua y me voy a otra, y así voy. Quería comentar un poco lo de la... A mí me gusta muchísimo el teatro, pero me gusta el texto dramático, me gusta leer teatro. También me gusta leer a los clásicos, a los isabelinos, pero además los clásicos me encantan. Entonces, y en Venezuela se ha hecho buen teatro y se ha escrito también, ¿no? Está José Ignacio, está Charlot, está Cabruja, o sea, se ha hecho cosas en Venezuela. Gustavo, imagínate. O sea, se ha escrito buen teatro en Venezuela, la dramaturgia tiene un gran espacio en el país.
Y este año presentamos en la editorial Eclexidra, presentamos un libro de Lupe Gerber, una dramaturga, actriz venezolana, donde ella reunió toda su obra, y una de las propuestas que me llevó a publicar el libro fue lo que ella me dijo. Yo, aquí te mando esto, entonces me lo manda, y de pronto me manda un email donde me dice, esto bastó para publicar esto, porque me manda el email y me dice, Carmen, estas obras se han montado en Nueva York, en Londres, en París, en Venezuela varias veces, pero yo creo que el que la gente lo lea sin haberla visto representada, para mí sería maravilloso, porque me interesa el teatro como género, como lectura. Eso me encantó. Porque ha pasado un poco lo que tú hablabas, que de pronto el teatro como texto dramático se va como dejando de lado, y el texto tiene un gran valor, ¿no? Además, leer teatro es una cosa muy hermosa, porque tú como lector tienes la posibilidad de imaginarte el personaje, cómo está vestido, cómo será, cómo es esto, cómo imaginarse a Ofelia, ¿no? Esa cosa de que... O sea, yo pienso que esa parte del teatro a mí me gusta mucho. He escrito cosas, adoro los monólogos, tengo como 4 monólogos guardados, en un momento lo publicaré porque he ido como 10 años trabajándolo, no sé si lo sacaré o no, pero están allí. Entonces un poco escuchando a Piedad, como que me volvió esa emoción de llegar a Caracas y ver esos monólogos en que andan, ¿no? Pero un poco el teatro como texto, y yo pienso que es el momento de que el teatro de nuevo vuelva a tomar su espacio. En Venezuela se hace teatro todo el tiempo, y buen teatro, en las tablas, la representación, pero el teatro como texto hace tiempo que no se publique. No sé qué están haciendo los dramaturgos en estos momentos. Luis Semana que está escribiendo. Exacto, no hay. Que tiene una hora. Sí, pero ha hecho como adaptaciones más. No, ha hecho adaptaciones. Adaptaciones, pero estamos hablando de pero escribir. se preocupa por estar todo el tiempo activo en escena. Sí, pero hay que buscar esa vuelta de sentarse a escribir teatro. Creo que es una cosa que me parece importante, ¿no? Fíjate que yo, que toda la vida he leído teatro, ya no leo tanto porque ahora leo mucho ensayo, entonces como que uno por momentos se interesa más en una cosa, pero nunca pensé publicar mis obras de teatro, que además son 20 páginas, que no es más una obra de teatro, que puede durar una hora, hora y cuarto. Y de pronto Planeta se interesó en publicar mis obras de teatro. Yo las saqué por allá, las miré, revisé, pues no iba a cambiar gran cosa porque pues se trata de lo que hicimos, y ahí están publicadas. Fue hace como año y medio que publicaron como 5 obras de teatro en un librito, básicamente para los profesores de colegio. Pienso que es eso, como para volver a sensibilizar a los profesores con el lenguaje del teatro. Me pareció una aventura muy osada, ¿sí? Que se les ocurriera eso. Pero en las aulas yo creo que eso puede llegar a ser un ejercicio. Sí, sin duda. Yo en comunicación social, cuando yo estudiaba, teatro era una materia obligatoria, y creo que fueron 2 años intensos de lectura de obras de teatro, de toda época y en todos los idiomas, además, de todo. Sí, yo leí muchísimo teatro y lo disfruté muchísimo. En esta ampliación del campo de batalla que estamos, una de las novelas, digamos, más desusadas, la escribió Sonia, porque tiene como tema Le Corbusier. Esa fue la que leí. Sí. La de Le Corbusier, la de la casa. Sí. Las horas claras, y eso me llamó mucho la atención, eso, porque digamos, al menos en ese catálogo ficticio de temas que tocan las mujeres, no aparecería por ningún lado. ¿Qué fue lo que te interesó en esa historia? Bueno, que fue precisamente una casa encargada por una mujer, una cosa muy extraña, bueno, en la Francia de los años 30. Una mujer además que era la que peleaba con Le Corbusier, que lo insultaba porque la casa se le estaba llenando de agua, y me pareció muy curioso eso.
Y de hecho, el libro salió, esto lo he contado ya 1000 veces, pero mi esposo es arquitecto y, por supuesto, peregrinó a la Villa Savoie de Le Corbusier, como está peregrinando hoy por toda Bogotá tras las obras de Salmona. Y bueno, estuvimos 8 horas en esa casa. Yo dormí en los sillones, pasé, caminé, ya no llevaba que hacer. Y la última vez que me metí en una pequeña biblioteca había una cartica pegada en la pared de esta mujer reclamándole a Le Corbusier, bueno, que la casa se estaba llenando. Entonces era como muy natural. Ahora, yo siento que escribí una novela, ese libro se publicó porque ganó un premio transgenérico, es decir, que no me terminaron de comprar la idea de que es una novela. De hecho, en las librerías está en estantes de poesía y en estantes de narrativa. Ahora tengo algo inédito que terminé, que yo juré que eso era una novela, que ahora sí, y me acaban de responder de una editorial en España. Qué chévere, les encantó, yo estoy muy contenta y va para la colección de poesía. Entonces, o sea, de hecho le mandé un correo y le dije, o sea, a ver si entiende. Y eso pasa con el cuarto de los temblores. Bueno, ese sí es un libro mucho más transgenérico. Ahí sí, a propósito, yo mezclé cosas, pero aquí yo quería contar, hay personajes, están contadas las cosas, pero bueno, creo que poco a poco se están abriendo más espacios para mezclar género. Las novelas de piedad están, o sea, si no vinieran de la poesía, no fueran lo maravillosas que son. Ahí hay un lenguaje, ahí hay un trabajo de poesía, creo que del que no se prescinde. Carmen, me voy a apartar un poco del trabajo literario, porque tú has sido, por un lado, una activísima organizadora de festivales de poesía, pero eso también lo has traducido en una labor como editora. De nuevo, también siempre hubo editoras en muchas casas y eso, pero solo ahora estamos haciendo conciencia. Hoy en día uno diría que, por ejemplo, en España, la dirección de las editoriales en muchísimos casos está en manos de mujeres. En el caso venezolano, ¿tú eras un ave raro o también hubo muchos más casos de mujeres interesándose en llevar adelante una editorial? Sí, bueno, sí se han dado casos de mujeres llevando editorial, ¿no? Pero aquí está Luna sentada, que digamos que no ha sido frecuente. Realmente se ve la tradición de editoriales en el país, vamos a hablar del siglo XX, generalmente han sido hombres, realmente. En los años, a partir de los años 80 y 90, ¿cierto?, ¿no?, que comenzaron las mujeres a asumir el trabajo de la edición, ¿no? Ya muchas venían trabajando en editoriales, pero como editoras de una editorial, eso ya comenzó más que todo en los 80, en los 90, ¿no? Está, bueno, Blanca Estreponi, Blanca Elena Panqui, Eda Armas, Claudia Noguera. O sea, sí se ha dado, sí, en los últimos 30 años, 40 años se ha dado, digamos, como ha ido emergiendo eso. Como editoriales realmente pocas, ¿no? O sea, como, porque habría que separar el trabajo editorial independiente que han hecho muchas mujeres, trabajo editorial de acompañamiento, de asesoría editoriales, de asesoría a los autores, acompañando a los autores. Jacqueline Colbert, por ejemplo, para mí es una magnífica editora porque ya ha publicado muchísimos libros. O sea, muchos autores, ella acompañó a muchos autores a hacer libros, unos libros preciosos y de gran calidad. O sea, pienso que este trabajo, Silvia Cordoliani, por ejemplo, que trabajó en Montevideo Editores, Kira Cariaquín también tiene años trabajando. Sí, las mujeres están involucradas en el proceso editorial muchísimo. Lo que no es común es que tengan una editorial, o sea que, porque además es un trabajo muy difícil. Es un trabajo además, porque no es solamente la posibilidad económica que tú pudieras tener, sino también el trabajo de gerencia que hay que hacer, el trabajo de seguimiento a cada proceso, el trabajo de llevar los libros, de buscar los libros,
de ir a la librería, de negociar con los autores, de negociar con los distribuidores. O sea, no es fácil ese trabajo. Es un trabajo que te exige muchísimo, ¿no? Y entonces, claro, en mi trabajo de Clepsidra, cuando lo asumí, que además la editorial comenzó, siempre digo que la poesía me hizo editora. ¿Sabes? La poesía me hizo editora. Yo estudiaba letras y de pronto comencé en un taller de poesía y empezamos a reunirnos un grupo, el grupo de Clepsidra, y de allí al año decidimos que queríamos publicar nuestros poemas. Porque en ese entonces publicar en Montear Editor era como una cosa, como hablaba con Sonia, ¿no? Una cosa para los poetas ya bastante reconocidos, y queríamos publicar nuestras primeras cosas. Y el CONAC, que era una institución de la cultura en Venezuela, patrocinaba a ciertos editores. Y nosotros comenzamos a publicar nuestros propios poemas. Comenzamos con una antología de poesía. Y luego publicamos otro. Y de pronto, a mí particularmente, me gustó mucho el trabajo de edición. Yo sentí, y mi primera poeta que publiqué, que fue mujer, era Armas, que también es editora, ahora tiene una editorial desde unos años para acá, y antes fue editora acompañando muchos autores, haciendo libros y trabajando en grandes instituciones del país. De pronto sentí un gran gusto y placer publicarle al otro. O sea, de pronto me vi revisando el libro de ella, que fue el primer libro. Ese fue mi descubrimiento como editora, con el libro de Dalmas, una gran poeta venezolana. Y comencé, y amiga de toda la vida, comencé a revisar, y yo sentí que yo me estaba emocionando con lo que estaba leyendo de ella, como si fuera mío. Esa cosa era como si fuera algo mío. Vamos a la imprenta, vamos acá. Me sentí involucrada en ese proceso, me sentí enamorada de eso. Te digo, la poesía me hizo editora. Entonces es una cosa que a partir de allí, eso me ha llevado con los años, ya después de 25 años trabajando en la edición, me ha interesado todo lo que es el estudio de lo que es el proceso de edición. Me interesa la parte teórica de la edición. Me interesa la formación de los editores, de los nuevos editores, del oficio del editor por dentro. En eso es lo que estoy, en lo que busco especializarme, es esa línea de trabajo. De hecho, di clase en la Universidad Católica sobre eso, sobre los procesos editoriales, la formación de los nuevos editores. Si las editoriales desaparecen, ¿qué haría entonces? ¿Cómo formar a los nuevos profesionales? ¿Cómo tú, en el mundo, surge el coordinador editorial independiente? Lo que antes podría verse como un trabajo aislado, ahora se puede ver como una profesión que tú lo asumes, ¿no? ¿Cómo ser un gerente de la edición sin trabajar en una editorial? ¿Cómo asumir eso? ¿Cómo tener outsourcing, diseñadores, correctores? De hecho, yo trabajo en las dos cosas. Trabajo en la editorial de Clepsidra, que es una editorial sin fines de lucro, y eso lo tengo claro de toda la vida, publico solamente libros literarios. Y por otro lado, trabajo como coordinadora o editora independiente, ¿no? Entonces ahí cobro unos honorarios por ese trabajo de asesoramiento editorial. Lo separo, o sea que ambos esa experiencia, ¿no? Entonces me interesa todo lo que tiene que ver con ese estudio y esas cosas, ¿no? Los teóricos de la edición, todo eso me interesa muchísimo. La historia de la imprenta, la historia de la edición en el mundo, en eso estoy, eso me gusta muchísimo. Bueno, pues si vamos terminando, quisiera hacerles una pregunta. Mi impresión cuando voy a charlas, cuando hablo con gente que está en el mundo de la literatura, es que las figuras del boom, de diversas maneras, eso tiene, digamos, una trayectoria en cada uno de los casos, pero están entrando como en una especie de ocaso, que tal vez sea inevitable en la carrera de cada uno de los escritores. ¿Cómo algunas de ustedes tuvieron trato con García Márquez? Esa figura, pudieran responder brevemente qué representa en este momento para cada una de ustedes. Sonia trabajó con García Márquez. Es una pregunta muy difícil de responder. Yo trabajé... Sonia, para quien no lo sepa, pues estuvo en San Antonio. Yo soy guionista, mi oficio pago es guionista, porque de las novelas y de la poesía es poco lo que he podido recolectar, pero nunca he estado de más. Pero como guionista me he defendido en la vida, pues ese es mi oficio oficial. Y
llegué a la escuela de San Antonio de los Baños joven, con 26, 27 años, porque exigían una serie de cosas para poder ingresar a un taller con Gabriel García Márquez, entre las cuales había que tener un largometraje filmado, y tener un largometraje antes de los 35 años era algo muy raro, y yo lo tenía porque el director de un guión que yo escribí se equivocó y lo estiró. Si no, no hubiera tenido el largometraje para ir ahí. En todo caso, así llegué, y de ahí él me invitó a México a trabajar con él. Ciertamente una figura imponente, generosa, desde mi punto de vista fue muy generoso por compartir experiencias de vida, conocimiento, incluso el día a día con las 3 personas que estábamos allí, que éramos 2 mexicanas y yo. Y al mismo tiempo, esa figura imponente era un poco vampiro, porque es esa gente que no deja espacio para tu vida personal ni para tu vida propia, porque ellos lo abarcan todo. Entonces yo recuerdo que viviendo en México, y cuando ya yo creía que había terminado de trabajar por ese día y eran las 7 de la noche y ya yo estaba en el apartamento que alquilaba para vivir, y de pronto sonaba el timbre y era García Márquez porque no tenía efectivo. Y me decía, no tengo efectivo, necesito dinero, a las 7 de la noche. Sí, entonces yo decía, estoy cansada. Y en efecto, después de un año, nunca terminaré de agradecerle, a pesar de todas las críticas políticas que hoy en día le hacen al personaje, que no yo, porque yo para García Márquez y Mercedes lo que tengo es agradecimiento. Pero hoy en día agradezco toda esa experiencia. No, pero esa es una experiencia para gente joven. Es una experiencia que es posible solo hasta cierta edad, no a la que tengo ahora. Les voy a pedir una disculpa porque claro, empezamos con 1 hora de retraso y tengo que ir a la asamblea del Fondo de Cultura Económica acá, entonces pues ya estoy encima de eso. No sé si alguien quiere, no sé tú, Dulce María, ¿por qué no vienes acá, me reemplazas y sigue la conversación que me ha gustado, porque creo que sí? Bueno, entonces sí. Yo solo quería agradecerte mucho. Me parece que qué tristeza que no hay un público, porque es una conversación hermosa, hermosísima. Afortunadamente nos están grabando. Y de lo que quiero dejar constancia es, puesto que esto fue convocado como femenino, ¿no?, es del poder, de la potencia de la literatura femenina venezolana. Yo no sé qué tanta conciencia tenga este país, Colombia, es impresionante, es muy impresionante, porque no solamente la cantidad, sino la calidad de la poesía, que es lo que yo más conozco. Pues narrativa no conozco mucho, pero de la poesía femenina venezolana, y no de ahora, sino de largo tiempo, que es a mí de pronto me reprocharán esto que estoy diciendo, pero no es lo mismo aquí en este país. No es lo mismo en este país. No, tenemos voces aisladas, una historia de la poesía femenina, no voy a decir que no, pero no es esa fuerza de un montón de mujeres vivas haciendo una poesía extraordinaria. No, me parece que no es lo mismo. Venezuela es un fenómeno del único caso. Con eso estarías abriendo una nueva mesa de discusión. Pero bueno, bueno, si quieren, pues digamos eso, pero les pido excusas, pero pues tengo por favor, que no se interprete como una descortesía. Si quieren cada una, pues leer una pequeña selección. Yo incluso había traído poemas de otras chicas. Cuando estés saliendo te quito el micrófono para decir. No me lo puedes quitar ya. No, que cuando Carmen, gracias Mario, te volvemos a ver mañana. Okay. Yo estoy sacando cuentas ahora que Carmen hablaba.
Todas, absolutamente todas las editoriales que están publicando en este momento poesía en Venezuela son mujeres. Carmen en Eclepsidra, Luna es la que está detrás de la colección de Luna y Kira, de la colección de poesía de los 14 editores. Eda, en la poeteca estoy yo. No hay hombre. Y eso, digamos, un poquito también, a pesar de las adversidades y todo, se puede. ¿Sí? Sí. Claro, no está saliendo la cantidad de libros que salían antes, pero seguimos publicando y todavía las editoriales para este año tienen proyectos y estoy segura que van a ser. Gisela Capelín, Así es. Sigo pensando, y son todas editoriales, Y son todas con mujeres. Voy a leer los poemas de un libro que sale ahora en España que se llama Bruma, que es la misma toledana 25 años después, se convirtió en Bruma. Enigma. No quiero construir, quiero saber, por eso vivo insomne y recorro los bosques buscando respuestas. Me dejo herir por árboles centenarios en mi carrera hacia la noche, como si fuera una gata que huye de sus dueños. Penetro la oscuridad para entender lo oscuro y rasgo el mal para entender el mal. Me he dejado morder los muslos, la silueta, los pómulos. He permitido que me avasallen tan solo para comprender lo perverso. He habitado cuevas lóbregas, he dormido con muertos y criminales y locos. He transitado mentiras y luces. Aún así, no entiendo la liturgia de mi impericia, ni por qué el amor no alcanza o sobra. Contrición. No es cierto que las hechiceras no sufrimos de melancolía ni de pena por los hombres amados que se han ido. Nos aflige la nostalgia de sus muslos fuertes en las batallas, de sus manos fluidas en la pasión y de sus besos tristes de despedida. No es cierto que no sintamos arrepentimiento por haberlos decapitado, aunque a veces tan solo fuera en el corazón. Voy a leer este poema que se llama Blancos Rotos, de mi libro En el Jardín de Cori. A los 85 años de edad, amar trae beneficios. El amor en su apetencia de abrazar el mundo, doblado sobre la noche, se quiebra en el zigzag de una serpiente. ¿Cuántos secretos reúne una mujer a los 85 años? Quizás uno o dos. ¿Dónde anidan sus lágrimas? ¿Quién sostiene sus tacones? Joyas hechas en platino de oro rosado, las usa en el cuello y en sus cabellos con trenzas. Cuando cubrimos nuestro rostro, ignoramos si somos viejas o niñas. Manos de niñas a veces tenemos y somos añejas a los 12 años. Mientras crecemos, vemos los juguetes achicarse. Dolorida la mancha heredada de nuestros padres. A los 9 años dije, estoy rota. El amor siempre se acerca en un estuche fácil de usar. Y esto es una trampa. Qué goloso es el amor. Amancilla todo lo que oye. El amor harapiento al mediodía. Señora, ¿me da algo para comer? Una anciana en Ámsterdam o en Margarita afronta todo lo que toca, lo que huele, lo que ve, lo que come. Dilata cada hebra de sus cabellos. Una anciana en Madrid o en Antigua lleva en sus manos la cicatriz de sus hijos y el amante en sus rodillas. En el resto del mundo, los cuerpos sudados están sudados sobre otros cuerpos.
Entonces, ¿qué hacemos mientras se tiene 20 años? Rompemos todo lo que sea blanco. Bueno, sí, mañana vamos a leer. Bueno, este es mi último libro y después del libro que escribí sobre el suicidio de mi hijo, que se llama Lo que no tiene nombre, sentí la necesidad de escribir en poesía algunas de estas cosas. Escribí sobre los enfermos mentales, por eso se llama el libro Los Habitados, y escribí también sobre la pérdida, ¿sí? Y sobre el suicidio. Este que les voy a leer se llama La Maleta. En la casa todo seguía igual, hasta las flores, aunque un poco marchitas. Pero en las escaleras nuestros pasos sonaron distinto, como golpes muy suaves en un cuenco vacío. Pusimos la maleta en un rincón, donde no nos mirara con sus ojos tan tristes. Pesaba esa maleta, tan vacía. Volvíamos a todas nuestras cosas, a la manta de fieltro, a las pantuflas, al pocillo de mis tardes de té. Quizá tendríamos que habernos abrazado, pero mientras en aquel cuarto anochecía, todo lo que pudimos darnos fue silencio.